la ouija contestaba porque son a fuerza que son ellos los que están manipulando el indicador, ¿no? Ok. Y entonces digo, bueno, voy a intentar jugar yo. Y empiezo a jugar yo y le pregunto por qué no quieres jugar conmigo. Y me pone igual porque eres un... Y ahí sí me saco de onda. Dejé de jugar porque sí me dice un poco. Y mi ex le pregunta, ¿qué tiene que hacer Luis para jugar? Y dice que se quite lo que trae en el cuello. Y de repente se me queda viendo y empieza... Y yo lo volteo y le digo, si crees que vas a espantar, no me vas a espantar. Y veo cómo Jesús se baja de la cruz, empieza a caminar hacia mí y cuando llega conmigo me dice, párate, tú no tienes nada, estás bien. Escucho una voz que le dice, estoy bien, mami. Y esos pasos ahora salen corriendo hacia la sala. Abre los ojos y mira a la Madre de Dios. Y ella así, ¡no quiero! Pero con esas voces así tan horribles que realmente te llegan hasta lo más profundo. Y cuando me señala me dice, solo faltan 4,092 días. Okay. Oye, ¿y has tenido contacto con tu expareja de ese tiempo? Quizá esos 4,092 días eran para ella y no para ti. Ay, güey. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esto que es Sala de Crisis. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Todo chido hoy? Andamos al 100 porque hoy tenemos un invitadazo recién bajado de las estrellas, yo diría. Sí, ya anda en las altas ligas, bro. Sí, ya. Pero pues sin más preámbulo, Luis Ki de LPM Podcast, 180 Podcast. 180 LPM Podcast. Sí, perdón, lo dije mal. 180 LPM Podcast. ¿Cómo estás, Luis? Ándale. Muy bien, aquí emocionado de poder compartir otra vez con ustedes, ya que la primera vez que grabamos, pues hubo problemillas por ahí que no se pudo salir el episodio y sí, pues, se perdió un buen episodio. Hemos tenido fallas contigo, como que no se da. Las energías, no sé, yo creo que Jaciel o Lupita nos echan una maldición por ahí que no permiten que esto quieren que se salga haga. sus episodios primero, dice. Sí. Pero pues mira, ya hicimos cambio de estudio, cambio de set y apenas se dio. Yo creo que... pues ¿sabes qué? Me siento muy chingón de estar grabando en un estudio así tan bonito como este. Gracias, Luis. Gracias. Sepan ustedes que Luis nos acompañó en este proceso de cambio porque justo cuando viniste era otro estudio, ¿no? Claro. Sí, completamente diferente. Ya estaba bien feíto. No, fíjate que no lo vi feo, pero ahorita realmente te sientes en ambiente ya de algo muy profesional, ¿sabes? Muchas gracias. Solo faltan los hosts, ¿no? De profesionales. Luis, yo sé que mucha gente que está viendo este episodio viene de parte de tu comunidad, pero quisiera para la gente nueva también que es parte de nuestra comunidad y que quiere conocerte, que nos des tus redes sociales para que ellos puedan ir a seguirte. Claro que sí, me pueden encontrar en mi canal de YouTube y de Spotify como 180 LPM Podcast. Publicamos un episodio a la semana, contamos historias de terror de muchos temas y próximamente estrenaremos un nuevo formato en donde vamos a subir 2 episodios por semana. Perfecto, dejaremos toda la información en la cajita de descripción para que ustedes vayan y visiten sus redes sociales de Luis. Luis, ahora sí a lo que nos truje chencha, dicen aquí los mexicanos. Nosotros nos movemos en el tema paranormal comúnmente, hemos visitado varios lugares, hemos investigado, tú también como narrador, pues has estado documentándote y la gente te va enviando ciertos tipos de leyendas, historias que envuelven todo este mundo y que nos gusta a todos los que estamos aquí, ¿no? Me gustaría que iniciáramos con una historia que a ti te haya impactado, tal vez de tu comunidad o de igual de tu estado, desde allá por tu rumbo. Personal también. O personal también. ¿Has contado historias personales? O sea, sí te ha tocado como vivir esta parte de algún evento paranormal. Sí. Tengo una, pero es muy larga, no importa. Échale, aquí tenemos tiempo. Fue de la vez que jugué la ouija. Ok. Bueno, voy a tratar de resumirla para que nos dé tiempo de contar
un poquito más. Dale. Otras historias. Bueno, resulta que cuando yo tenía 17 años, yo me reunía con un grupo de amigos en Córdoba, Veracruz, en un lugar que se llama Bumis. Y éramos así como muchísimos, todos los que compartíamos ahí de diferentes escuelas, amigos de amigos. Entonces nuestro grupo era como de, pone 30 personas, ¿no? 30 chavillos ahí jugando maquinitas, compartiendo todos los días, saliendo a caminar al centro, a hacer nada, simplemente divertirnos, ¿no? Ahí conocí a una chica, empezamos a platicar y nos hicimos novios. Cuando nos hicimos novios, antes del mes de andar, viene su cumpleaños. Y entonces estábamos ahí justo en este lugar que te comento y había una juguetería también. Es un sótano, este lugar es un sótano, totalmente. Que había una pizzería que se llamaba Bumis y también había juegos ahí. De este lado había una tienda de estambres. Atrás de la tienda de estambres había videojuegos como para gente ya más adulta. Y de este lado estaba la juguetería y luego ese sótano comunicaba con un pasillo con un Super Ahorros, que es un centro comercial. Ya hasta me dieron ganas de ir. Sí. Ahorita está abandonado y para hacer Urbex está súper chido porque todos esos muñecos que se quedaron de Boomies porque tenían un grupo de rock que eran osos de peluche de 1,80 m. O sea, como la película esta de... Sí hay una película, ¿no? Finance and Friends. Que... No la he visto, pero creo que sí. Okay. Nada más que pues estos peluches eran robotizados. O sea, realmente el grupo se movía y todo. Y también había como juegos para niños de esos donde le echas una moneda, te subes y empiezan a subir y bajar, entre los cuales había como payasos, Blancanieves y ese tipo de cosas. Y esos están arrumbados como en uno de los locales y pues uno puede entrar porque nadie está vigilando ahí, ¿no? Okay. Ahora, donde era la juguetería, ahí está lleno ahorita de todo tipo de maniquís, de un montón de cosas. O sea, ahorita es un caos total que para hacer una exploración estaría súper chido. Está bueno, okay. ¿no? Bueno. Regresando el tiempo, cuando realmente todo estaba en funcionamiento, era un buen lugar para poder divertirte. Y ese día que cumplió años mi exnovia, yo le pregunto qué quieres que te regale. Y ella me dice, pues vamos a entrar a la juguetería y vemos, ¿no? Y dije, va, los dos teníamos 17 años. Entramos y veo que ella está viendo mucho, pues, lo que hay en los juegos de mesa. Y de repente me dice, ya lo tengo, aquí está. Y me enseña y era una tabla Ouija. Okay. Y yo le dije, ay, ¿en serio? Y me dice, sí. No me acuerdo si era Mattel o Hasbro todavía, pero era una de esas dos marcas, ¿no? Okay. Y dije, bueno, pues vamos a jugarlo. Lo compré, lo pagué y le digo, ¿y ahora dónde jugamos? No, pues en tu cuarto. Y yo dije, pues ya qué. Y entonces nos fuimos rumbo a mi casa, pero antes pasamos por un amigo que se llama César, que le decíamos Ranma. Imagínate, ¿por qué? Pero... Entonces bajamos por Ranma y yo le digo al Ranma, le digo, oye, es que fíjate que esto y esto y esto. Porque él presumía que en su familia había descendencia de brujos. Entonces como que le sabía un poco ahí mover las energías y todo. Y él me dice, vamos por mi amiga Marisela. Y digo, bueno, vamos por Marisela también. Y nos fuimos todos a jugar a la casa. Okay. Ahora, nos sentamos en el piso de mi cuarto. Abrimos la Ouija. Realmente no era una Ouija como de esas que se ven en la película, que están bien chidas. Este era un tablero de triplay, muy delgadito, con un indicador de plástico de color verde. Y entonces empezamos a leer las indicaciones, pusimos los dedos como se deberían de poner, y como que se empezaba a mover poquito, pero sinceramente yo pensaba que todos estaban como confabulando para que se moviera. Okay. Y yo dije, no, pues primero jueguen ustedes, y empezaron ahí a jugar y a preguntar, pues lo que preguntaría un chamaco de esa edad realmente, okay. ¿no? Cosas muy tontas y sin sentido. Pero cuando yo empezaba a querer jugar, pues realmente la Ouija no se movía. Y entonces le preguntaban, ¿por qué no quieres jugar con Luis? Y ahí censuran esto, ¿no? Pero la Ouija contestaba, porque es un... Y yo me quedaba así y dije, a fuerza que son ellos los que están manipulando el indicador, ¿no? Ok. Y entonces digo, bueno, voy a intentar jugar yo. Y empiezo a jugar yo y le pregunto, ¿por qué no quieres jugar conmigo? Y me pone igual, porque eres un... Y ahí sí me saco de onda. Dejé de jugar porque sí me dice un poco. Y mi ex le pregunta, ¿qué tiene que hacer Luis para jugar? Y dice que se quite lo que trae en el cuello. Y yo traía una cadenita de oro que me había regalado mi mamá, que era una hoja de oro. Y eso funcionaba como una cruz porque traía a un Cristo crucificado en la hoja. Sí. ¿no? Okay. Y entonces me la quité y vuelvo a intentar jugar. Error, ¿no? Ahí... Pues ahorita lo vas a descubrir. Y entonces le pregunté, ¿por qué dices que soy? Y nada más me escribió así, YTVR. Y me cagué.
Y te voy a decir por qué. Porque en ese momento, si le pones vocales, yo lo pude identificar como ya te veré. Y entonces dije, no, esto no está bien. Me volví a poner mi cadenita. Seguí viendo cómo jugaban hasta que el Ranma le pregunta, ¿y en dónde estás? Y el indicador contesta, aquí con ustedes. En ese momento nos espantamos absolutamente todos. No nos despedimos. Agarramos la ouija, la metimos a la caja y nos salimos de mi cuarto. Empezamos a caminar rumbo a la capilla. Haz de cuenta que en donde yo vivía hay una bajada, y tú subiendo la bajada llegas a una capilla que se llama Santa Cecilia. Y en esa capilla iba pasando un chico que también es muy conocido en esa unidad, que es el Dorado, que se llama Jaime, y le decían el Rorro. Y yo le digo, Rorro, te regalamos un juego de mesa. Porque se supone que, según las creencias, cuando tú la regalas, pues evidentemente ya no va a regresar a ti, ¿no? Sí. Y él dice, ay, muchas gracias, y lo abre, y cuando lo abre dice, no, esto es del diablo, y la tira. Y nosotros, no manches. Entonces la agarramos, la metimos de nuevo a la caja y nos fuimos caminando rumbo hacia abajo, que hay una cancha de básquet. Luego en la esquina hay una tintorería, y luego si doblas a mano izquierda vas a ir a otra unidad que se llama Huilango 3000. Y nosotros empezamos a caminar para allá, pero hay un río, un riachuelo de aguas negras que tiene un puentecito que es por donde cruzan los automóviles, y dijimos, aquí es el momento de deshacernos de ella. Bajamos por el terreno hacia donde está el río y nos fuimos a los pilares de este puentecito. Los pilares tienen como una repisita, no sé por qué función tenga, pero ahí la dejamos y ya jamás en la vida volvimos a regresar a ese lugar para ver si esté. Así que si alguien que ve esto quiere y sabe el lugar, pueden ir a ver si todavía se encuentra ahí. O si ya la encontraron. Después de muchos años, ¿no? Porque también imagínate, yo tenía 17 y ahorita tengo 42 años. O sea, ya son demasiados años. O igual hay alguien que esté viendo y que diga, yo me acuerdo haber encontrado una ouija. Ajá, en te ese imaginas. Pues ese espacio sigue igual en este momento. O sea, El puente sigue igual, que yo sepa, no lo han restaurado, no le han hecho ninguna modificación. Ok. Ahora, está, te lo digo, es un espacio así que está entre la base del puente y el pilarcito. Es este espacio así y así de ancho. O sea, y tú pasas de repente común por ahí, ¿no te acuerdas? Sí. Sí, sí me acuerdo a veces. Pero nunca te has atrevido a ver bajo, si está. No. Pero bueno, la verdad es que después de jugar esto, pues tú te quedas muy sugestionado, ¿no? En ese entonces mi novia y yo nos fuimos a mi casa y estuvimos todavía un ratote platicando súper chido, no de la ouija, ya estamos teniendo una charla normal, viendo la televisión, y llega la hora en la que yo la tengo que llevar a su casa. Okay. Y nos vamos otra vez a la capilla porque justamente allí agarrábamos el taxi. Ella vivía en un lugar que se llama Crucero Nacional, que está un poco lejitos, ¿no? Como a unos... Bueno, lejos para nosotros, para ustedes es nada, ¿no? Que son como 15 minutos. 15 minutos para nosotros en un taxi es mucho tiempo, ¿no? Y entonces llegamos ahí a la capilla, nos sentamos a esperar el taxi y no pasaba ningún taxi. Y ella se para de los escalones de la capilla y se me sienta en una pierna y yo la abrazo y ella me está abrazando, poniendo su brazo acá, ¿no? Y de repente se me queda viendo y empieza... Y yo lo volteo y le digo... Si crees que vas a espantar, no me vas a espantar. Pero era tanto el tiempo que ya tenía haciendo esto que a mí ya me estaba hartando. Y le dije, o sea, ¿que no te das cuenta que realmente no me vas a espantar? Y entonces la agarro de la mano, o sea, me paro, la agarro de la mano y la meto a la iglesia y nos sentamos en la última banca. Cuando la siento ahí, suelta el chillido, se pone no a llorar, a berrear. O sea, así horrible, de ese llanto que no puedes calmar. Y cuando se pudo calmar, que me dice, por favor dime cómo llegamos aquí adentro de la capilla. Te lo juro que en ese momento yo sentí que era el Chavo del Ocho cuando le daba esa cosa. Sentí las piernas aguadas de que ahí sí me dio miedo. Y yo dije, no, pues esto y esto y esto y esto. Y ella me dijo, no es cierto, no te creo. Y yo así, no, Dios mío, no me puede estar pasando esto. El chiste es que ya le dije, ¿sabes qué? Vamos a llevarte a tu casa. Nos subimos al taxi, llegamos a su casa y ella se metió y ya yo me regresé. Pero cuando yo regreso, la verdad es que entrar a mi cuarto fue fatal, fue súper horrible. Yo estaba demasiado sugestionado. Yo dije, en este momento me va a pasar algo. O se me va a aparecer, ¿no? Prácticamente yo sentía que iba a haber alguna manifestación. Y entonces, a pesar de que tenía 17 años, fui a despertar a mi tía
Y le digo, ¿sabes qué? Necesito que duermas conmigo esta noche. Y mi tía me dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasó o qué? Le cuento absolutamente todo y mi tía pone el grito en el cielo. Porque mi tía es muy allegada a la iglesia. Bueno, era porque ya falleció. Sí. Y me dice, chamaco baboso, ¿qué acabas de hacer? No sabes que eso trae malas cosas y esto. Sacó su agua bendita, empezó a rociar toda mi recámara con el agua bendita y todo. Y el chiste es que se acostó conmigo a dormir. Pero ahí te va lo que pasó cuando empezamos a dormir. No entiendo por qué mi cama de ese entonces, el colchón no lo podías pegar a la cabecera porque tenía 2 cubos de madera que impedían que el colchón avanzara más. Okay. Luego había un espacio así como de este tamaño y luego estaba la cabecera. Supongo que quizá era para que pudieras tender más fácilmente la cama. Y resulta que yo estoy durmiendo cuando a mí me despierta el grito de mi tía y que mi tía empieza a llorar. Mi tía se peinaba con una trenza para poder dormir y lo que ella me contaba era que la trenza se le fue en ese espacio y se la jalaron desde abajo de la cama y le gritaron justo en el oído, déjalo. Entonces para ella fue horrible, fue por agua bendita otra vez, empezó a orar, empezó a reclamarme así llorando de ve lo que pasa por tus cosas, que no entiendes esto y el otro. Y el chiste es que pues esa noche pudimos dormir ya por fin. Pero tuvo que ir por el sacerdote, a que bendijera el sacerdote, y luego la ministra de la iglesia se enteró también, y como es mamá de un amigo, pues platicó conmigo y me quería llevar a Puente Jula, que me hicieran un exorcismo. Sí. Y yo al principio dije que sí, pero después estaba súper aterrado porque dije, no, ¿qué tal si llego y de verdad estoy endemoniado o algo? Y la verdad es que no fui. Yo creo que no tengo nada, ¿no? Hasta la fecha ya hubiera tenido algún tipo de manifestación, pero ahora vinieron las cosas feas. 3 sueños. Mentira, 2 sueños. Primer sueño, justamente atrás de la capilla, antes de que hubiera casas, había como un terreno en donde sembraban caña. Luego tiraron la caña y cuando empezaron a construir, pues amontonaban la tierra y se quedaban como unas montañitas. Y a mí me gustaba ir a correr ahí, ¿no? Era como bien divertido de niño hacer eso. Pero de niño, no de 17 años. Sí. Y yo me soñé a la edad de 17 años que iba corriendo por esas montañitas, pero la iglesia no estaba en donde está ahora, sino soñé que la iglesia estaba como bajando esas montañitas. Y yo volteaba porque sentía que alguien me venía persiguiendo y veía literal a un demonio con alas volando atrás de mí, pero con un arma y persiguiéndome. Y yo estaba aterrado y salía corriendo para refugiarme adentro de la iglesia, y justo cuando voy entrando a la iglesia siento algo caliente en la espalda y fuck. Caíste. Caigo adentro de la iglesia, pero la mitad de mi cuerpo cae dentro y la mitad de mi cuerpo cae fuera. Pero yo sabía que ya no contaba con vida. Mi rostro quedó viendo directamente hacia el altar y así, aunque sabía que según el sueño no tenía vida, yo me quedé viendo directamente el rostro de Jesús y veo cómo Jesús se baja de la cruz, empieza a caminar hacia mí y cuando llega conmigo me dice, párate, tú no tienes nada, estás bien. Yo dije, wow, qué sueño tan más loco, horrible. Pero eso no es todo. Ahora viene el segundo sueño. En el segundo sueño estaba como en un pueblo fantasma del viejo oeste, tipo la película de Back to the Future, la 3, en donde ves que se van a enfrentar. Todo es así como bien austero, ¿no? En donde hacen los duelos y todo eso. Sí. El perro Tannen, ¿no? Ándale. Sí. Y entonces yo sueño que estoy como en un pueblo así, pero está totalmente desierto y yo solamente voy con esta chica de la mano. Y entonces vemos cómo el cielo se empieza a poner así súper negro y te lo juro que las nubes así se movían como si fuera a venir una tormenta del siglo. Y yo veía como un tipo de granero que la puerta pues estaba así pegando como que estaba abierta, todo lo demás estaba así como cerrado, y entonces la tomaba de la mano y nos íbamos para allá, y cuando lo abríamos era una iglesia. Nos metíamos, atrancábamos la puerta y todo, y a través de las rendijas de la madera podíamos ver el viento cómo se empezaba a llevar cosas y los truenos y todo. Era como realmente una tormenta demasiado fuerte. Y en ese entonces agarro una piedra, no sé por qué estaba yo muy enojado, el piso era de tierra y había piedras, y entonces yo agarro una piedra y así enojado como estaba, la aviento directamente al altar.
y veo cómo le pego al Cristo que estaba colgado ahí y se cae. Y me quedo viendo bien enojado el altar y veo en cámara lenta, literal, cómo primero se sube una mano, luego la otra, y con eso se impulsa hacia arriba. Y era el Cristo que yo había tirado, pero estaba súper ensangrentado. Ok. Y se me queda viendo y me señala. Y cuando me señala me dice, solo faltan 4,092 días. No, pues me otra vez, güey. Sí. Hice la cuenta y eran aproximadamente 13 años, pero realmente nunca quise saber la fecha exacta, pues tenía mucho miedo. Yo no sabía si esa era la fecha de mi muerte y la pude esquivar, o no sabía si se iba a morir algún familiar querido. ¿4,000 qué? 4,092 días. Ok, 4,092 Ahorita días. estás haciendo las cuentas ahí. Ok. 4,092 días. Obviamente esta fecha ya pasó. Ya pasó. Ya. Imagínate, yo tenía 17 años. Entonces Los eran 13. como 13 años, eran como a los 30 por ahí. próxima. ¿Y la tenías muy presente? O sea, Siempre tuve presente el número, 4,092 días, Pero no la fecha. Nunca quise sacar la fecha exacta. Y por ejemplo, justo en ese año donde tú haces esta cuenta y tienes una prox, a lo mejor no la fecha exacta, pero dices, bueno, de tal fecha a tal fecha en estos días puede ocurrir algo. ¿Ocurrió algo que tú dijeras, probablemente esto fue lo que me advirtió? Bendito Dios, no. No algo tan relevante. A lo largo de los años, obviamente, he sufrido varias pérdidas, Sí. incluidas de amigos, de familiares, realmente nada más 2. En toda mi vida solamente he perdido 2 familiares que fueron muy importantes para mí, ¿no? Pero son pocos. Pero o sea, no o por coinciden. ejemplo, esta parte como estos 4,092 días, a partir de ese momento, un parteaguas en tu vida, algo distinto, algo que digas tú, bueno, a partir de ese momento fue ¿Una ruptura? Fue diferente. Podría decirse que a partir de esa fecha empecé a tomarme las cosas en serio. No, Ok. porque antes me gustaba mucho la fiesta. Nunca fui de perderme días ni nada, pero sí era de salir con mis amigos todos los fines de semana, ¿no? Ok. Ok. Y Oye, agarrarla desde jueves hasta domingo si se podía, ¿no? ok. Oye, ¿y has tenido contacto con tu expareja de ese tiempo? No, hace unos años todavía, como que nos escribimos y todo, porque pues no terminamos mal, ¿A los 30? sinceramente, pero no. A los 30 jamás supiste. No, Porque realmente no. esto que acabas de contar justo desde el inicio, donde ella decide su regalo de cumpleaños, donde juegan en tu cuarto la ouija, y después de todo este proceso, cuando la llevas a su casa, ocurre lo que parece ser una posesión hacia ella, que no se acuerda y que Sí. pierde. Quizá esos 4,092 días eran para ella y no para ti. Ay, güey. Nunca lo había pensado así. Mira, pues resulta que es algo muy curioso. Como Córdoba es un pueblo muy pequeño, te sorprendería saber con quién está relacionada en este momento ella. O sea, sí te dejaría como Probablemente pensando que sí fuera puede para ella. investigar. Probablemente puede investigar. O sea, sí es probable, como dice Alexis, que de repente el mensaje haya sido para ella y que no lo hayas entendido. Quizás hasta ahorita que sea como una revelación de, ok, sí, si analizas como su vida y a partir de ese momento, porque igual pues era el mismo tiempo, ¿no? Son como 13 años, igual para ella, Sí, 30. sí, pues es lo mismo. Los dos Y- estaban involucrados. Y si analizas Sí. esa parte, pues fue como, ok, puede ser por ahí. Y es que aquí viene una parte muy importante, ¿no? A veces estos juegos que hizo Hasbro, que hay varios juegos que fueron peligrosos y que incluso prohibidos y salieron ya después de esa línea de productos. Recuerdo que justo ahorita que están ustedes viendo este video, hace 2 semanas, se jugó en una de las casas famosas aquí en televisión, la famosa Casa de los Famosos, jugaron la Ouija. Y muchas especulaciones surgieron porque decían que solamente les podían pasar cosas a las personas que jugaron con el tablero, que estuvieron con el planchete, que estuvieron ahí presentes. Pero justo con esto que tú estás contando, enlazado con todo esto y como un dato curioso, también las personas que estaban alrededor sufren estas consecuencias, ¿no? ¿Qué pasó con tu tía? Al intentarte ayudar, sufre estas manifestaciones donde ya pasan un límite que conocemos, ¿no? Que a lo mejor puede ser la manifestación visual, la manifestación auditiva, pero ya cuando te llegan a tocar ya es un grado más de una manifestación de algún ser de bajo astral que ya está más avanzado, ¿no? Que eso es lo que le ocurre a tu tía. Un ser que posee, vamos a llamarlo así, a tu expareja. Y luego un ser que se manifiesta a través de tus sueños
advirtiéndote que en 4092 días iba a pasar algo, haciendo las cuentas, y que hoy en este episodio podríamos decir, aún no sabes si ella fue la que sufrió esta consecuencia, cuando siempre pensaste que había sido tú, ¿no? Sí. Sí, realmente ni siquiera me pasó por la cabeza. Aunque tengo que decirte que ese no es el final de la historia. Todavía hay una Ok. continuación. Pues es que a raíz de eso empezaron a haber manifestaciones de tipo paranormal ahí en esa casa donde yo vivía. Ok. Muchas. Lo primero, o primer síntoma, empezó a haber como una colonia de gusanos, de esos que son negros peludos. Sí, como azotadores. Ajá, no sé si se llaman así, Ujú. pero había como por grupos Ok. y estaban en las paredes de la parte exterior de la casa. Entonces esto no estuvo nada chido. De ahí fueron a bendecir y automáticamente se quitaron. Y no teníamos un árbol que pudiera generar este tipo de gusanos, ¿no? Ahora, independientemente de eso, empezaron a ver un niño vestido con un suétercito rojo. Este niño lo veían personas que iban a la casa porque mi tía vendía comida y la gente a veces iba a comer ahí adentro de la casa. Y una vez mi abuela me dijo algo que cuando me lo dijo me erizó bien cañón. Porque yo estaba lavándome los dientes y haz de cuenta que el lavabo estaba fuera del baño, no estaba dentro del baño, ¿no? Ok. Entonces son de esos lavabos que están entre cuarto y cuarto, ¿no? Sí. Y yo estaba ahí y de repente pasa mi abuela. Yo veo por el espejo que pasa hacia uno de los cuartos y luego veo que sale. Y mi abuela se para y se me queda viendo. Me dice, ¿y tu hermano? Y le digo, pues mi hermano está en Tijuana, pues está con mi mamá. Me dice, Luis, y estaba ahí con su suétercito rojo abrazándote la pierna. Y dije, ay, Dios mío santo, ¿no? Ok. O sea, sí sentí algo feo. Bueno, eso fue algo que se empezó a manifestar porque la gente que iba a comer a casa de mi tía, siempre le decían, Doña Chave, ¿quién es ese niño que acaba de pasar con el suétercito rojo? Ay, Doña Chave, están aquí sus sobrinos, sus nietos, ¿no? Y realmente no había absolutamente nadie. Ok. Luego un primo llega a vivir ahí a la casa de mi tía también, porque la tía era como la mamá de los pollitos. Ella acogía a todo el mundo, entonces mucha gente de la familia vivió en esa casa. Y en ese entonces a él le tocaba dormir conmigo, ¿no? Y una noche, de las primeras que estuvo ahí, me despierta como a la 1:15 de la mañana. Y me dice, Luis, acompáñame por agua. Y yo, no manches, Oscar. Acompáñame por agua. Literal te estoy diciendo que si tú sales del cuarto, doblas a mano izquierda, caminas 3 pasos, ahí está el garrafón de agua, porque es una barra. Esa barra divide la cocina de la sala. Y le digo, ¿estás ahí? Y me dice, ay, ándale, acompáñame. Y yo, bueno, pues ya lo acompaño, yo también agarro un vaso, nos servimos agua y estamos tomándonos el agua y se veía como las luminarias de la parte de afuera, si alguien pasaba, como estaban dirigidas así, se reflejaba en la pared la sombra. Ok. Y empezamos primero a escuchar como murmullos y después una canción. La canción era la de Señor, oh Dios mío. Esa canción que se canta mucho en las peregrinaciones de Semana Santa. Sí. Y empezamos a ver como un montón de gente se refleja en la pared que van pasando hacia el final del andador y luego de regreso. Las almas del purgatorio. Lo que yo dije fue, pues, gente loca que anda peregrinando en la madrugada. No. Nos fuimos a dormir, realmente nosotros no le tomamos ningún sentido paranormal. Y al otro día en la mañana a mí se me ocurre decirle a mi tía, le digo, oye, ¿qué crees? Que anoche pasó una peregrinación así, así, así. Me dice, no, Luis, no hay peregrinaciones en la madrugada. Le digo, ¿cómo no? Si Oscar también la vio, estábamos tomando agua, esto y el otro. Me dice, no. Dice, aparte, cuando hay una peregrinación ponen una estación en donde tienen que rezar. Y pues te enteras porque alguno de los vecinos es el que pone la estación en su casa. Sí. Entonces le pregunta a la ministra de la iglesia y la ministra de la iglesia le dice, no, doña Chávez, no hay ningún evento que hubiera estado registrado como una procesión. Dice, lo que ellos vieron fueron a las ánimas del purgatorio. Las ánimas del purgatorio. Ok. Sí, que es bien dicho que supuestamente ha habido varios factos, dirían. Recuerdo que nos dijeron, ¿quieres que sufrir algo paranormal? Todos los lunes prende una veladora y un vaso de agua y di estas luz para las ánimas del purgatorio, y un lunes déjalo de hacerlo. 4 lunes seguidos, 4 noches seguidas, y la quinta déjalo de hacer y vas a ver cómo vas a pasar esa noche.
Digo, no sé si ahí lo han intentado, yo no lo he intentado, pero de ahí surge también esto, que en todas estas procesiones nocturnas que se mencionaba mucho que en Semana Santa pasaba muy común, pero dicen, y hay testigos como ahorita aquí Luis, que frecuentemente si tú te quedas desvelado puedes ser víctima de escuchar, incluso ver a estas manifestaciones, ¿no? Justo estaba recordando una de las historias que me acabas de mencionar. Estaba viendo yo la otra vez, documentándome en redes sociales del caso de Ana. Ana es del norte. Ella creo que es farmacéutica. Recuerdo que hace tiempo me había contactado para hablar sobre un caso paranormal que le estaba sucediendo a ella. ¿Por qué me hizo recordar? Por el tema de las larvas que tú mencionas que habías encontrado en la casa. Recuerdo que en su historia ella contaba que durante varios días había una habitación en especial en estas casas tipo dúplex, donde ella tenía un cancel de vidrio y frecuentemente encontraba muchas moscas panteoneras. Moscas que estaban ahí pegadas en el vidrio. Ella limpiaba y siempre aparecían las mismas moscas y se empezaba a llenar a montones. Ella menciona que no creía nada en lo paranormal. Ella no sabía si existían los demonios, si había una manifestación, nada. Tiene a su pequeño, en ese momento tenía como 2 años de edad, y entonces constantemente decía que esas moscas seguían y seguían en el cuarto donde ella había asignado para su pequeño. Una tarde salen con su esposo y su familia, salen de compras de la despensa, y ella había colocado cámaras de seguridad alrededor de su casa para cualquier cosa. Y entonces le llega una notificación. Cuando ella revisa el teléfono, se da cuenta que la notificación era del estacionamiento de su casa, que te digo que es como una casa dúplex. Y cuando se pone a revisar el contenido de qué estaba o qué había captado esa cámara que por movimiento pues se activaba, se da cuenta que del lado derecho de lo que es de entrada de su casa pasa corriendo lo que es una sombra negra como de un pequeño. Pasa corriendo y como si chocara con la pared, desaparece. Ella lo sube inmediatamente a redes sociales, comienzan ahí a comentar la gente, el público. Piensan que se trata de su hijo. Ella documenta a su pequeño y dice que él no camina. Y estaba con nosotros justo en el centro comercial. Cuando se asesora a través de comentarios que le dicen busca un padre, bendice esa casa, hay muchas moscas, bla, 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 llega el padre a su casa. Cuando empiezan a analizar, le dice el padre, pues ya bendecimos todo, le echaron agua bendita, con esto se va a calmar un poquito. Se va, pasan 2-3 semanas y vuelven a aparecer las moscas. La gente le recomienda que lleve a una persona ya especialista con algún don especial. Cuando llega una bruja, se da cuenta que se trataba de algo no solamente como de brujería, sino de algo más pues perturbador. Hablaban del Señor de las Moscas, un demonio que andaba en búsqueda del alma de su pequeño y que se encontraba ahí, que por artes del destino había caído detrás de su patio donde estaba enterrado. Había una bolsa como con pelos y como con cosas viscosas enterrada. Cuando ella descubre esto y lo documenta, que ahí lo estarán ustedes viendo en pantalla, ella con la bruja hacen un tipo de ritual, un tipo de protección, y a partir de ese momento todo desaparece. Ya no hay moscas, ya no hubo manifestaciones, y entonces surge la pregunta: ¿aquella sombra que se vio en la cámara de seguridad en verdad era un niño o era este demonio haciéndose presente ante esa cámara de seguridad? El demonio, totalmente. Totalmente. Y bueno, ustedes que también se dedican al tema paranormal deben de haber escuchado muchísimas veces que no hay fantasmas de niños, que realmente son demonios disfrazados de niños. Así pues es. que creen, yo les traigo ya otra opinión. ¿Tú crees que sí existen estos fantasmas? Es que, mira, las personas cuando trascienden, cuando ellas están en paz consigo mismas, se manifiestan o se aparecen tomando el aspecto del momento más felices de sus vidas. Okay. Entonces, por eso es que sí puede haber la niñez, un fantasma de un niño, y esto no quiere decir que realmente el alma trascendida haya sido de un niño, sino fue una persona adulta que quizás su niñez fue su momento más feliz y adopta esa forma para poder manifestarse. Como su cielo, crea su propio cielo. Pues ¿no? es que yo sí difiero, porque regularmente en este tipo de apariciones pues van unidas a temas fuertes, ¿sabes? O sea, no es como, ok, vi a un niño en el parque
y ¿no? En una situación relativamente tranquila. O sea, siempre es como en la noche, en un lugar como raro o en una ventana de un lugar abandonado, ¿no? Entonces es como ¿Te refieres a que estén en un lugar oscuro? pues de todo tipo, ¿sabes? Pero sí como que el contexto siempre es como esta parte de medio random, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa cuando esta manifestación, en vez de darte miedo cuando la ves, te da paz, te da calma? Yo creo que ese es uno de los factores importantes, ¿no? Que ya nos sucedió también. Es que, Aquí, por ejemplo, ¿no? perdón que te interrumpa, Alexis, pero por ejemplo, aquí se apareció una niña, ¿no? Y entonces, pues esta parte en la que pues no sabíamos ni qué quería, ¿no? Y entonces de repente es como, ok, hay una niña ya adentro. Y, o sea, antes, digo, ya que tú conoces el estudio bastante bien, que has venido varias veces, antes había cortinas, ¿no? Y entonces de repente la niña estaba asomada. Estaba asomada. Entonces, es ahí de donde yo saco que digo, ok, pues esta niña quería algo, porque estaba aquí atrapada, le pusimos una vela, hubo varias cosas que tuvimos que hacer, ¿no? Y entonces yo creo que en este contexto de, ok, si alguien regresara a su niñez o a su momento feliz, ¿por qué está atrapada en este caso, ¿no? Como aquí. Pero es que no quiere decir que todos los niños Ok. fantasmas. Por Ok, eso ok. te comento que hay casos especiales. En el Ok. caso que contó él, yo sí creo que haya sido el demonio que Sí, obviamente claro. se disfrazó. Por decir, hay otro tipo de entidades que se llaman necrófagos, Sí. que según la cultura europea, estos necrófagos lo que hacen es poder transformar su cuerpo en cualquier tipo de persona. Sí. Puede ser una mujer guapa, puede ser un hombre muy atractivo, incluso puede ser un niño inocente. ¿Por qué? Porque la facultad de ellos es cambiar de forma para atraerte a su lugar, y una vez que tú confías en ellos y te quedas vulnerable, ellos adoptan su forma natural, te quitan la vida y se alimentan de tus órganos. Ahora, Ok. hay algo representativo de ellos que no se puede ocultar. Por eso cuando tú ves a una persona que no te está vibrando 100%, siempre voltea a verle los pies. Sí. Los necrófagos no pueden cambiar sus piernas, y las piernas siempre van a tener pezuñas. Ok, o sea, Entonces, es como o una sea, característica. exactamente. O sea, hay muchas entidades que pueden adoptar la forma de un niño, pero con esto no quiere decir Que sean un niño. que sean un niño. Completamente. Y el fantasma de un niño, o sea, a ti te tiene que vibrar. Cuando tú Claro. ves algo, si te da miedo, tú sabes que no es algo bueno. Si es algo que te No, da es- impresión. Sí. Es que naturalmente Impresión, sí te pero da miedo. No, depende. O sea, por ejemplo, en mi caso sí es de veo algo que está fuera de contexto Y si te da miedo. e inexplicable y sí digo, ok, esto ya me dio miedo, ¿no? O sea, genuinamente hasta la oscuridad me da miedo. Sí. Entonces de repente ves algo y que dices, no, esto aunque sea bueno o malo, pero no me está cuadrando. Claro. Y yo creo que varias de estas manifestaciones o seres, como lo acabas de mencionar, también existen los Mimic, los que también adoptan una forma e incluso la voz, los Skinwalker, que también existen en los Montes Apalache, donde también ellos a través del tono de voz y de la imitación te atraen de una manera hipnótica, vamos a llamarlo así. Pero hay un factor que acabas de mencionar, ¿no? Uno de veles los pies para ver si su transformación es completa. Y yo creo que otro de los factores que podría ser, y ahí háganos saber si ustedes están de acuerdo también en esto, que la diferencia es de que, ok, un alma que trascendió y adoptó esta forma de su mejor momento de vida, que fue la niñez, sabe cómo camina y cómo actúa un niño. Un demonio, una entidad impostora, nunca fue un niño. Nunca sabe cómo actúa, cómo camina, cuáles son los movimientos naturales de un pequeño, ¿no? Mira, con ustedes voy a desbloquear una historia que la tenía guardada porque sí la quería contar en mi canal. Es una historia corta, no está tan larga, pero creo que es muy buena, ¿no? Échale, te voy a torrón con poner pecho. el ejemplo. Hay una señora que obviamente la historia es anónima por el contexto que ahorita van a conocer. Que esta señora tenía a dos pequeños. Dentro de sus dos pequeños, su favorita era la niña. Y no porque realmente la quisiera más que al otro, sino le daba más atenciones porque ella estaba enfermita. Ella tenía una discapacidad. Okay. Dentro del síndrome que ella tenía, unos órganos dentro de ella no crecen de una manera regular, lo que va a limitar
pues su tiempo y su calidad de vida. Y después de mucho tiempo, pues pasa lo inevitable. La niña pierde la vida. Cuando la niña pierde la vida, ella empieza a poner toda su atención en el niño, pero muy dentro de ella se siente culpable porque todo el amor que está recibiendo el niño, ella siente que parte de ese amor se lo tiene que dar a su hija fallecida. Entonces va todos los días como religión al cementerio en donde la sepultaron para poder precisamente expresarle ese amor a su hija fallecida. Okay. Le lleva chocolates, le lleva regalos, le lleva juguetes y todo el tiempo se la pasa ahí. Está de 2 a 3 horas diarias. Eso ya no es normal. Ahí es en donde el duelo te está pesando más y te está cegando tanto como para no permitir que tú puedas seguir con tu vida normal, ¿no? Bueno, pasa esto y ella se entera que hay formas en las que tú te puedes comunicar con una persona fallecida, no importa la edad. Entonces ella llega a su casa después de enterarse y empieza a llamar al espíritu de su hija. Empieza: Melina, Melina, por favor, yo necesito saber que estás bien. Yo necesito tener paz en mi corazón para poder continuar. Yo me siento muy culpable porque yo siento que tú estás sufriendo sin mí y sin tu hermano. Pues esto lo repetía noche con noche, y ella estaba siempre tratando de esperar una respuesta. Ponía atención en todo, ponía atención en los ruidos, en lo que pasaba fuera de la casa, en las ventanas a ver si había alguna marca, puso cámaras para ver si captaba algo, ponía micrófonos y realmente no. Nunca pudo captar absolutamente ningún tipo de evidencia, pero en el día en el que ella entendió que si no había una manifestación de su hija era por algo, ese día decidió guardar absolutamente todo y no buscar nada más. Esa noche se sentía muy triste porque también el hecho de tomar esa decisión era como por fin despedirse de su hija, ¿no? Sí. Sin haber recibido ninguna respuesta. Soltar de algún modo, ¿no? Exactamente. Entonces abraza a su hijo y se quedan bien dormidos. Pero empieza a escuchar algo esa misma noche y empieza a escuchar unos pequeños pasos en el pasillo. Ella pues pone atención a esos pasos y escucha cómo los pasos se detienen justamente en la puerta de la habitación que ellos dejaban siempre abierta. Ella empieza a hablar: ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Y qué crees que pasó en ese momento? ¿Le contestaron? Simplemente escucha una voz que le dice: estoy bien, mami. Y esos pasos ahora salen corriendo hacia la sala. Ella en ese momento se levanta, sale corriendo para alcanzar a su niña y ya no ve absolutamente nada. Ya no ve que está ahí la niña. Pero, sin embargo, obtiene otra señal y percibe un olor a flores, que para ella fue la confirmación de que su hija regresó del más allá para decirle: estoy bien, mamá. Entonces, con esta experiencia, ¿tú crees realmente que un demonio va a darle esa paz que necesita? No, claro, ahí sí ya, pues sí me retracto, ¿no? Porque sí, de repente creemos que cuando perdemos un ser querido, pues todos tenemos esta inquietud, ¿no? De cómo está, ¿no? No me extraña, o sea, como que este sentimiento hacia la persona, que realmente es lo que uno siente, ¿no? El dolor viene hacia el egoísmo que uno siente al no ver esa persona, ¿no? Y entonces, pues que haya tenido esta experiencia de algún modo como un encuentro, una despedida, pues qué envidia, ¿no? La verdad es que sí, es como súper emotivo y justo darle este cierre, ¿no? Como de paz. Sí, y mira, la verdad es que hay mucha gente que cuando tiene una situación de este tipo en el que sabe que una persona cercana va a perder la vida, siempre tratan de aprovechar el tiempo, pero hay muchas que no, y cuando esta persona trasciende, sea cual sea la edad que tenga, pues se quedan con muchos pendientes, ¿no? Por eso es que yo siempre he dicho, aunque estés enojado, si vas a salir de casa, siempre despídete y nunca que falte el amor. Siempre digo que estoy enojado, pero no voy a decirte no te amo. Te digo te amo por si algo llega a pasar, porque ninguno tiene tiempo comprado. Y yo les voy a hacer una pregunta, porque yo creo que todos en ese momento, incluida tu comunidad,
todos hemos tenido la pérdida de algún familiar. Sí. Si tú tuvieras la oportunidad literal de tener enfrente, como estamos nosotros, a esa persona que ya no está contigo y tanto amaste, solo por 30 segundos, ¿qué le dirías? Sí, yo creo que la palabra más fácil es te amo o te extraño, ¿no? Pues sí, yo creo que yo he tenido como ese momento, te lo comparto. Lo tuve en la misa negra, por eso es que tuve como este colapso y perdí el conocimiento, porque ahí pude como hablar con mi mamá, ¿no? Lo poco o mucho que aparentemente fue muy poco, porque yo veo como ya los videos en donde pasa esto, pero cuando la gente me pregunta ¿qué pasó en tu interior cuando tú pues, perdiste el conocimiento? Fue esta parte, ¿no? En la cual pues mi mamá toma mi mano, ¿no? Que digamos que a la vez esa mano yo pensé que era de Alexis, porque nos estábamos agarrando la mano como parte del ritual de la misa negra. Entonces yo nunca sentí que él me soltara la mano. Yo me doy cuenta después ya con la edición y bueno, ya los videos cómo fue realmente el momento, pero esa mano fue de mi mamá. Y entonces pues sí pude como entablar unas palabras, una conversación pues muy corta, y a mí lo que me dijo fue te traje de regreso. Tú tienes que estar tranquilo de que yo estoy orgullosa de lo que estás haciendo, y lo único que te puedo decir es que esto que pasó fue para traerte de regreso a la casa. Y fue como, ok, está bien, ¿no? Me quedo tranquilo, porque era una parte en la que yo pues, estaba inquieto, ¿no? Como qué hubiera pensado mi mamá. Obviamente sí me hubiera regañado, pero el que me dijera eso fue como para mí una paz, ¿sabes? O sea, como de, ok, sí, fue un mensaje claro, ¿no? Para mí eres una persona muy afortunada, porque no sabes cuánta gente Sí. hubiera querido estar en tus zapatos y volver a escuchar tan solo una palabra de su ser querido. Claro, es que ¿sabes? Fue raro porque previo a la misa fueron como varias señales, ¿sabes? Vino Betsa, que le mandamos un saludo si ve este episodio, en la cual nos lee las cartas y fue tienen que ir. Yo antes de eso fue un rotundo no con Alexis de yo no voy a ir a la misa, ¿no? Precisamente porque pues soy como muy miedoso, de repente soy escéptico, y entonces ese momento en el que ella me lee las cartas y me doy cuenta que lo que me está diciendo me hace sentido, que dije, ok, ¿no? Solo porque realmente de lo que me estás diciendo sí me llena, ¿sabes? Vamos. Pero incluso de camino a la misa, pues sí era esta parte como miedosa de no sé a qué me voy a enfrentar, no sé qué va a pasar. Como te lo decía fuera de cámaras, allá afuera te decía, pues es que yo venía muy, muy emocionalmente mal, ¿no? Roto. Entonces podría pasarme algo, ¿no? Y obviamente pasó. Entonces en algún momento sentí que sí me iba, porque sí sentí como a lo lejos esta parte en la que me hablaban, ¿no? O sea, ya no sé si era Alexis, si eran los brujos de allá, que estaban ahí de algún modo como peleando con esta parte de regresa. O sea, yo nada más escuchaba vuelve, ¿no? Aquí estamos todos, tranquilo. Cuando yo regreso, pues fue como de, ok, ¿no? Gracias que estoy aquí, gracias. Porque pues me fui varias veces, o sea, en el video se ve como, pues y yo no me acuerdo de eso, ¿sabes? Entonces fue como, pues bueno, creo que lo tenía que vivir. Era algo que, era un mensaje ya que venía desde días atrás, que tenía que ir y tenía que vivir esto, y a lo mejor me tenían que decir esto, y lo agradezco, ¿sabes? Pues considérate, te digo, doblemente afortunado de que no te hayas ido y de que la que te trajo de regreso fue tu madre. Sí, claro, o sea, desde que nosotros empezamos a grabar contenido paranormal, ahorita que Alexis habló del demonio de las moscas, ¿tú has abierto o con tus historias has abierto portales? Fíjate que a nosotros nos pasó, y nos pasó con 2 personas pues del medio artístico o del medio pues famoso, ¿sabes? Nosotros grabamos un episodio para De todo mucho. De todo mucho con Marta Gareda y Jordi Rosado. Pues obviamente como creadores te emociona, ¿sabes? Te emociona, de repente preparas la historia. Traemos una historia de un pacto que ya le hemos platicado muchas veces, que fue un pacto
pues de vida con mi mamá y pues hablamos de eso. Yo creo que la sugestión aquí fue la clave, porque al momento de que estábamos platicando toda esta historia de cómo se llevó a cabo este pacto, llegó un punto en el que Marta y Gareda no nos dejó terminar. Empezaron a pasar cosas del lado donde ella estaba. Esto fue En videollamada. videollamada. Entonces, cuando ella nos dice, tengo que parar, porque ella en ese momento estaba embarazada. Y digamos que esto nos dimos cuenta después que ella sacó como este episodio que nunca salió, el episodio maldito, incluso lo titularon. Y fue que ella empieza a relatar esta parte que por atrás, por mensaje, le empieza a decir a Jordi, diles que ya paren porque están pasando cosas en mi casa. Y obviamente a nosotros no nos dicen en ningún momento, paren. A ella le empieza a pasar en la transmisión, le empieza a pasar esta parte de la videollamada, se le iba a su celular y luego se conectaba hacia su computadora y dice que sus hijas pues empezaron a patear mucho, ¿no? Y entonces no sale el episodio porque cuando ella corta ese día que hacen ya un rezo y de repente la calman porque ella empieza a llorar, dice que después de eso ella empezó a percibir que este olor en el estudio era un olor raro, empezaron a pasar cosas en su casa que no había, y entonces llamó digamos a personas de mantenimiento porque pensaron que era el aire acondicionado, y cuando revisaron todo el aire dijeron, pues no hay ningún animal muerto, no hay ningún origen del olor, no hay, ¿no? Entonces, cuando alguien le dice, oye, ¿y si bendices tu casa? Entonces cuando empiezan estas como intentos de bendecir su casa, es donde empieza a haber un montón de moscas, donde empieza a haber como todas estas manifestaciones, ruidos, ¿no? O sea, se salió de control. Incluso ella en ese momento que graba el episodio, dice, yo aquí tengo una cruz. Y ya esta es como parte hasta de la escenografía del estudio porque se salió de control, ¿no, Alexis? Sí, justo ella menciona, obviamente se comunicaron con nosotros, gente de su producción, ella misma, y menciona como de, no es por ustedes, ¿no? O sea, créanme que ustedes no hicieron nada que me perjudicara, pero la situación como está en mi casa se me está saliendo de control y prefiero mejor no sacar el episodio. Nos pidió disculpas de, no es que sea por ustedes, vaya, ¿no? No saco el episodio para proteger a mi comunidad, porque hay un factor muy importante. Tú cuando entraste al estudio, y la gente ya lo conoce del anterior set, tenemos un diablito, que ese es el logotipo de los premios paranormales. Pero justo en medio de ese diablo hay un sello, que es el sello de Baphomet, que la gente que ya nos conoce sabe que cuando lo pusimos ahí o cuando lo mandamos a diseñar, nosotros teníamos esta ignorancia de qué era aquel sello. Claro. Nosotros lo hicimos más como decorativo al tema paranormal, de se ve chido, le das un toque de terror, etcétera, hasta que alguien nos dijo, es que eso es como una adoración, es un sello de invocación hacia Baphomet. Están abriendo un portal. Justo. Sí, pero realmente no es tan fácil poder evocar a un demonio, ¿no? Sí, o sea, se necesita muchísimo. Y yo creo que hablando de demonios y hablando de manifestaciones de tipo paranormal creadas por nosotros mismos, me voy a despedir con esta historia, ¿vale? Yo tenía antes otro proyecto que se llamaba 271 Podcast. Ese fue con el que inicié en el mundo de los podcasts. Y una vez yo expuse un tema de uno de los exorcismos con mayor documentación que existe, que es el exorcismo de Marta. Sí. Es un exorcismo que duró 6 años, del 2002 al 2008, y en donde se le presentaron más de 40 demonios, y estuvo poseída por más de 40 demonios, y entre ellos el mismísimo Satanás, ¿no? Okay. Durante todos estos años de exorcismos hubo un demonio, solamente uno, que duró en posesión todos estos años. Se presentaban muchos y él nunca se podía ir. Cada demonio fue diciendo su debilidad, y el padre Antonio Fortea es el que practicó este rito del exorcismo de tantos años, ¿no? Entonces fue como conociendo mucho sobre estos demonios. Pero justamente como este demonio que les comento, que no voy a decir su nombre una vez más, estuvo durante todos estos años de exorcismo, pues yo lo tuve que nombrar bastantes veces, ¿no? Sí. Conté más de 40 veces que lo nombré en un episodio.
Entonces, termina el episodio fue un éxito, estuvo increíble, porque como hay mucha evidencia, pusimos los videos reales, en donde incluso ella levita por ciertos segundos, en donde ella grita, en donde ella solita sin ver empieza a escribir y escribir y escribir secretos precisamente de estos demonios, en donde se marcan en su vientre, así como de película, ciertas cosas, en donde ella tiene muchísima fuerza, en donde le dicen, hay una frase, que esa frase cuando yo vi el video, wow, o sea, me impactó mucho porque está una asistente del padre Fortea y tiene la Biblia en la mano, la está tocando la cabeza, supongo que con aceite bendito o algo, y le dice, abre los ojos y mira a la Madre de Dios. Y ella es así, no quiero. Abre los ojos y mira a la Madre de Dios, no quiero. Pero con esas voces así tan horribles que realmente te llegan hasta lo más profundo. O sea, realmente la energía que manejé cuando conté ese episodio, cuando conté esa historia, perdón, pues fue muchísima. Y bueno, resulta que yo tengo que viajar después de ese episodio. Tuve que viajar a Nueva York a una convención. Llego a Nueva York y el cuarto donde yo me quedaba en casa de un amigo es un cuarto de paredes blancas, nada más con una cama y una mesita de noche y una puerta enfrente que es un closet, ¿no? Okay. Entonces pues yo, normal, tranquilo, y empiezo a tener una parálisis del sueño. La parálisis del sueño que yo tengo como primer evento es que yo estaba acostado ahí en esa cama cuando de repente mi sobrino estaba a un lado. Yo soy muy molestón con mis sobrinos y mi hermana tiene un genio de los 1000 demonios. Entonces no me acuerdo qué es lo que yo le hacía a mi sobrino, que mi sobrino se enojaba y me dice, te voy a acusar con mi mamá. Y enojarse mi hermana conmigo, o sea, es un rollo meterse en un problema con mi hermana. Y él sale corriendo y yo como que trato de alcanzarlo y no puedo alcanzarlo y se va. Pero entonces yo, como iba gateando en la cama, llega un momento en el que bajo las manos a la alfombra y como que ya me voy a incorporar y alguien me jala de los pies y vas para atrás, ¿no? Okay. En ese momento me despierto, veo mi celular, que es lo primero que hacemos todos, yo creo. Sí, cuando te despiertas en la madrugada, y ¿no? veo que son 4 y cacho de la mañana, ¿no? Entonces yo digo, no manches, estuvo horrible, sudando frío, lo que implica una parálisis del sueño, ¿no? Pero entonces me distraje un poco en el celular, hice una oración y me dormí. Al otro día vuelvo a entrar en parálisis del sueño, pero ahora sueño que esta habitación en donde yo estoy está más grande, como más profunda. De este lado hay una cama en donde estaba mi mamá y en la parte de enfrente estaba otra cama en donde estaba mi tía, la que ya falleció. Okay. Obviamente en el sueño yo tengo la conciencia de que mi tía ya no pertenece a este plano, pero mi tía me estaba viendo así, como de una manera así súper diabólica. Y en ese momento pues también me despierto del miedo, volteo a ver mi celular y era la misma hora que el día anterior. Okay. Pero eso no fue todo. Viene el tercer evento. Al siguiente día vuelvo a entrar en parálisis del sueño, pero este sí fue la más aterradora. ¿Por qué? Porque yo tenía los ojos abiertos y pues el cuarto estaba normal, pero yo lo sentía como con mucha oscuridad. Y cuando intento moverme no puedo. Y por el rabillo del ojo veo que hay algo acá. Y cuando hago esto, Dios bendito, veo las piernas de alguien parado en el colchón como con una bata. Okay. No como de hospital, como con un vestido así. Sí, como las batas de dormir de antes. Exactamente, pero las piernas, la piel está magullada. O sea, la piel está como lastimada, lacerada. Y eso no fue lo más aterrador. Lo más aterrador es que yo en esta posición en la que estaba dormido, siento como el colchón se empieza a mover porque esta entidad empieza a caminar encima del colchón, okay, a dar vueltas alrededor de mi cuerpo. Okay. Y cada vez más rápido, tanto que hasta ya me sacudía demasiado el colchón. Cuando me logro despertar, se está moviendo el colchón. No sé si realmente fue porque yo me moví o realmente sí estuvo esa entidad ahí presente, pero agarro mi celular, volteo a ver y otra vez la misma hora de la mañana. Okay. Al otro día le hablo a mi novia y mi novia me dice, oye, ¿qué hiciste? Y le digo, ¿por qué? Porque ella en el balcón de la casa vio a una persona que pasó y no hay manera de que pueda pasar, ¿no? Okay. Ahora, recuerda muy bien este tercer evento.
Yo no sé por qué, pero he soñado varias veces que soy exorcista. Ok. La última vez que soñé fue después de este evento, en donde yo ahí no era el exorcista principal, pero estoy asistiendo a un sacerdote en un exorcismo. Estamos en una casa así como antigua, tipo de película, el ambiente con luces muy bajitas de velas y todo frío, un ambiente súper aterrador, y el sacerdote con un listón morado así súper pro Sí, sí. de sacerdote, está echándole agua bendita al cuerpo y está haciendo el rito del exorcismo, y esta persona que está poseída empieza a elevarse como en posición de cruz, pero acostada. O sea que estaba de Sí, manera sí. horizontal. Y en ese momento yo que estaba asistiendo al exorcismo me acerco a los pies, la agarro de los tobillos y yo no sé por qué las puntas de sus dedos me las pongo en la frente. Y cuando tocan sus puntas de los dedos mi frente, yo empiezo a decir mentalmente que por el poder de Cristo, pues yo le ordeno al demonio que se expulse, ¿no? Y en ese entonces se cae a la cama esta mujer, que precisamente era la misma del tercer sueño que tuve en Nueva York, que fue la que estaba Rodeando. parada rodeando. Entonces, güey, te lo cuento y neta Sí. me enchino bien Sí, cañón. claro. Porque uno, al dedicarse a esto, tienes que tener mucho cuidado. Sí. Yo ahí aprendí que nombrar más de 3 veces a un demonio es invocarlo. Entonces, ahora soy muy cuidadoso cuando voy a hablar de este tipo de temas, ¿no? Porque no es lo mismo decir bruja, o decir Willy, a decir el nombre de un demonio tantas veces, ¿no? Justo es como, justo que mencionas esta parte, es como el alma de la razón por la cual hicimos el evento de los premios, ¿sabes? Porque siempre vamos bajo este argumento de que no es lo mismo ser creador de contenido de, a lo mejor de comedia, o a lo mejor de cocina, o a lo mejor de belleza, que ser un creador de contenido paranormal, porque pues literal cada video pues arriesgas una parte de ti, o hay veces que cruzan la línea, ¿no? Esta parte de lo que estás hablando o de lo que están hablando, y tú llegas a tu casa y pues no sabes si te lo llevaste, si se te pegó o si se te pegó a tus hijos o a tu esposa. Entonces es como esta parte de reconocer como a toda esta gente, ¿sabes? O sea, Claro. como bueno, al menos pues si arriesgan su vida, pues hay que reconocer de algún modo, hacerles un homenaje, ¿sabes? Es como esta columna vertebral siempre que hablamos de esto, ¿no? Sí, fue Totalmente. la razón número uno. Si no, fíjate que yo creo que la mayoría de las personas que se han adentrado, como en tu caso, a investigar casos reales, incluso hasta los mismos cineastas, ¿no? Cuando hacen estas películas basadas en hechos reales, se arriesgan a pisar territorios desconocidos, territorios que no sabemos cómo manejar, y estos territorios que, como dice Ernesto, te los llevas tú a tu casa, ¿no? Totalmente. Como creador de contenido paranormal, como explorador, como sacerdote, como gente que se involucra en estas energías, no sabemos a veces cómo controlarlos. Luis, muchas gracias por compartirnos toda esta información, todas estas historias que te han rodeado en lo que llevas de creador de contenido paranormal, y de antemano, de parte de todo el equipo de Sala de Crisis, pues también te felicitamos, porque crean, gente, nosotros conocimos a Luis cuando iba en este proceso también de inicio, adentrándose a lo que es ahora 180 LPM Podcast, y hoy te puedo decir, has progresado mucho. Muchas gracias. Muchas felicidades, y también Gracias. esperamos que tu comunidad ahí comente y te nomine para estar en los premios paranormales de este año, ¿no? Muchas gracias. Pues yo le quiero decir a los que me estén viendo, que sean parte de la comunidad 180, que pongan aquí un comentario en donde diga yo vengo de 180 LPM Podcast. Claro que Ya sí. saben. Tus redes sociales nuevamente para que vayan y te sigan toda esta comunidad. Claro que sí. Me encuentran en YouTube y en Spotify como 180 LPM Podcast. Así estoy. Ya lo mencionamos muchas veces, más de 3 veces, pero es para que ustedes tengan en su mente y lo invoquen, esa suscripción para el canal de Luis. Yo soy Alex Veira, Ernesto Torre y Luiski, y nos vemos en la próxima Sala de Crisis. Bye.